Hola, soy Francisca Ramón de la Universitat Politécnica de Valencia y vamos a ver en este objeto de aprendizaje los derechos de adquisición preferente en los arrendamientos históricos valencianos. Los objetivos son explicar qué son los derechos de adquisición preferente en el derecho civil español, describir cuál es la regulación que se aplica en el caso de unos arrendamientos muy específicos, como son los arrendamientos históricos valencianos, y por último analizar qué características tienen estos derechos y cómo se contemplan dentro del ordenamiento jurídico. Para ello vamos a desarrollar una serie de contenidos, vamos a centrarnos en la regulación de esta figura de los arrendamientos históricos valencianos, vamos a ver qué son y qué características tienen. También nos vamos a centrar en esos derechos de adquisición preferente que se regulan en una legislación específica, cuáles son las características y luego analizar pues el tanteo y retracto como derechos de adquisición preferente que se regulan. Y luego, por último, cuál es la preferencia frente a otros derechos de adquisición preferente que pueden darse también de forma conjunta. Terminaremos con unas breves conclusiones y algunas recomendaciones de bibliografía por si quieren ampliar la información sobre este aspecto. Bien, cuando estamos hablando de los arrendamientos históricos valencianos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la regulación. En primer lugar, se regularon por la ley del año 1986, actualmente ya derogada, que contemplaba la normativa de los arrendamientos históricos valencianos. Esta legislación fue superada ya por la actual norma, que es la Ley 3/2013, de 26 de julio, de contratos y otras relaciones jurídicas agrarias, que dentro de su contenido contempla los arrendamientos históricos valencianos. La ley del año 2013 ha sufrido una modificación en el año 2019, de tal manera que esta última reforma fue para exigir la forma escrita y para la creación de registro de operadores, contratos y relaciones jurídicas agrarias. Bien, ¿de qué estamos hablando cuando nos referimos a los arrendamientos históricos valencianos? Pues es una de las figuras más emblemáticas del derecho civil foral valenciano, de tal manera que, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, la Comunidad Valenciana tiene competencia para la conservación, desarrollo y modificación del derecho civil foral valenciano. Es muy importante porque está relacionado con el ámbito de la agricultura, con el ámbito agrario. Y bueno, pues según la disposición transitoria tercera, la normativa se recupera y actualiza al amparo de la Constitución española. ¿Qué es un arrendamiento histórico valenciano? Pues en la ley del año 2013 que hemos estado mencionando se regulan en los artículos 30 a 52 todo lo que es el cuerpo normativo que se aplica a los arrendamientos. Es un contrato para la explotación agraria, es un contrato para la empresa familiar y sobre todo lo que le caracteriza es que responde a ese principio de continuidad de la explotación, es decir, va pasando de generación en generación. Tiene un uso indefinido, no definido, como los arrendamientos rústicos regulados por la ley estatal, y sobre todo porque en este tipo de arrendamiento hay una constante referencia a lo que se denomina la costumbre valenciana, que forma parte de sus especiales características como figura contractual. Bien, nos vamos a centrar en un artículo en concreto, el artículo 42 de la ley del año 2013, que regula los derechos de adquisición preferente. En este caso hay que tener en cuenta que varias características en el cual precisamente la regulación que se establece en esta ley es en el que indica que hay inexistencia de derecho de acceso a la propiedad fuera de los casos de transmisión, siguiendo la doctrina que ya ha asentado de forma muy clara el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El arrendamiento no limita la facultad del propietario para que pueda transmitir su derecho por cualquier título, a salvo ese derecho de adquisición preferente, es decir, para adquirirlo en primer lugar antes que un tercero que dispone el arrendatario. Eso es lo que es el derecho de adquisición preferente, que además tiene dos momentos. Por una parte ahora veremos el tanteo y después veremos el retracto.
fuera de los casos de ejercicio de los derechos de adquisición preferente y de mutuo acuerdo entre el arrendador y el arrendatario no tiene derecho para acceder a la propiedad. Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque precisamente a través del tanteo y el retracto sí que puede acceder a esa propiedad. Bien, ¿cuáles son las características de este derecho de adquisición preferente? En primer lugar, este derecho de adquisición preferente no se produce en los casos de transmisiones a título gratuito, ni tampoco en los casos en los que la contraprestación que se reciba no sea en dinero. Por ejemplo, en el caso de una permuta, que es el cambio de una cosa por otra, o en el caso de la prestación de un servicio. Solamente va a producirse en el caso de transmisiones onerosas, es decir, previo pago en dinero. No estaba previsto este derecho de adquisición preferente en la ley inicial que reguló los arrendamientos históricos valencianos, la ley que ya les he comentado del año 1986. Y es mucho más restrictivo este derecho que se regula en la ley valenciana del 2013 que el que se contempla en la ley de arrendamientos rústicos estatal, que sea supletoria, ya que en este caso sí que se contempla los derechos de adquisición preferente en el caso de que haya una transmisión a título gratuito, como puede ser la donación, o en el caso de una aportación a sociedad o adjudicación en pago. La ley de arrendamientos rústicos solamente lo contempla en el caso de que el agricultor el arrendatario sea agricultor profesional. Bien, en los derechos de adquisición preferente, en este caso tenemos que distinguir el tanteo y el retracto. Es muy fácil entenderlo. El tanteo opera antes de que se produzca la enajenación o venta, en el que el arrendatario, ante la notificación fehaciente del transmitente, dispone de un plazo de 60 días hábiles para poder ejercitar ese derecho de tanteo. Hay que tener en cuenta que es un plazo civil sustantivo y que se aplica el artículo 5, párrafo segundo del Código Civil. Y el retracto se produce cuando no hay esa notificación para poder ejercitar el tanteo, y entonces se puede ejercitar el retracto por el mismo plazo, es decir, los 60 días hábiles, desde que el arrendatario conozca que se ha producido la venta. La ley de arrendamientos rústicos contempla el tanteo, retracto y derecho de adquisición preferente. Sin embargo, en la ley valenciana no cabe la adquisición preferente si la transmisión es gratuita o no hay precio en dinero, como hemos visto anteriormente. Bien, en cuanto a la preferencia frente a otros derechos de adquisición preferente que se puedan dar, hay que tener en cuenta que estos derechos son preferentes a cualquier otro, pero hay una excepción, que es el retracto de colindantes, que se regula en el artículo 1523 del Código Civil. En este caso, este retracto de colindantes prevalecerá sobre aquellos en los que no exceda de una hectárea tanto la finca objeto de retracto como la finca colindante que lo fundamente. Conclusiones a las que llegamos: que tenemos una legislación propia valenciana muy específica y que está relacionada con el derecho civil foral valenciano. Tiene unas peculiaridades estos derechos de adquisición preferente, tanto y retracto. La legislación contempla muchos supuestos en el precepto, entonces hay que atender a cada caso concreto para ver las peculiaridades que tiene ese derecho de adquisición preferente. Si quieren ampliar la información, algunas recomendaciones muy interesantes que pueden consultar, como por ejemplo la monografía del profesor Clemente Meoro, los arrendamientos rústicos históricos valencianos, en la Ley 3/2013 de 26 de julio de la Generalitat de Contratos y otras relaciones jurídicas agrarias, o también la aportación del profesor Struck sobre precisamente la aplicación de los arrendamientos rústicos tanto en la legislación nacional como en la anterior legislación del año 1986. Los de derechos de adquisición preferente regulados en la Ley de Arrendamientos Rústicos y en la Ley de Arrendamientos Rústicos Históricos, o también la aportación, por si quieren también conocer las costumbres, del Anuario de Derecho Parlamentario. Espero que a través de este objeto puedan haber conocido un poco más de cerca estos derechos de adquisición preferente en los arrendamientos históricos valencianos. Muchas gracias.